Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un documento, bastante importante, de la Secretaría de Educación Pública en México. Se titula Prepárense, Acuerdo número 142-2223, por el que se emiten los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. Eso es preescolar, primaria y secundaria. Suena un poco complejo, ¿verdad? Sí que lo parece, pero tranquilo, vamos a desmenuzarlo juntos. Exactamente. Este documento, para decirlo de forma sencilla, propone un nuevo protocolo para combatir el acoso escolar en las escuelas mexicanas. Así es, sin tecnicismos. Y en esta inversión no nos quedaremos solo en la superficie. Queremos comprender a fondo el porqué de este protocolo. El contexto. ¿Qué significa para los estudiantes? Para las familias, Y por supuesto para sus educadores. me parece fundamental. Y algo que me llama la atención desde el principio es, bueno, cómo el documento construye una base sólida. ¿A qué te refieres con base sólida? Habla del compromiso del gobierno mexicano, con la educación, claro, y con el bienestar de los niños. No se limita a decirlo, lo sustenta. ¿En serio? Cita artículos de la Constitución mexicana Wow. y también tratados internacionales, Ya. mostrando el marco legal y ético que hay detrás de todo esto. Eso sí que es contundente. No es solo un conjunto de reglas, sino un compromiso a un nivel mucho más profundo. Precisamente. Wow. Y eso se nota en el enfoque. Se habla de una educación humanista Ah, basada en los derechos de los niños. Esto marca la pauta para abordar el acoso escolar. entiendo. Entonces, tenemos un gobierno comprometido, un marco legal sólido y un enfoque humanista. Pero, ¿cómo define el documento el problema del acoso escolar? Aquí es donde se pone interesante. No se queda en una definición superficial para nada. Me imagino. Profundiza en las características que distinguen al acoso de otras formas de violencia. ¿Y cuáles son esas características? A ver si me ayuda a entender la diferencia. Para que una conducta sea considerada acoso escolar, debe cumplir 3 criterios. Intención de dañar, repetición y duración. Ya veo. No hablamos de un incidente aislado, sino de un patrón de comportamiento deliberado que busca someter, explotar o dañar a la víctima. Tiene mucho sentido. O sea, no es cualquier pleito o desacuerdo entre niños, sino Sí. algo mucho más sistemático y dañino. Exactamente. Y el documento va más allá. Identifica 4 tipos principales de acoso: A ver. físico, socioemocional, verbal Ajá. y ciberacoso. Lo importante es que reconoce el impacto psicológico de todos estos tipos en las víctimas. Claro, cada tipo de acoso deja huellas. Ah, Y es crucial que el documento lo reconozca. sin duda. Y al tener una visión tan completa del problema, el protocolo no se limita solo a reaccionar ante incidentes. Pues dame mucho más. Me imagino que sí. Con este enfoque tan amplio, ¿qué propone el documento para combatir el acoso escolar de manera integral? El documento propone un enfoque holístico, con 3 pilares. Interesante. Prevención, atención Ajá. y no repetición. Es decir, no solo se trata de apagar incendios, sino de evitar que ocurran. Y de asegurar que no se repita. Suena a un plan bastante completo. Empezamos por la prevención. ¿Qué medidas concretas se plantean para evitar que el acoso ocurra en primer lugar? La prevención se centra en crear un ambiente escolar positivo. Esto implica campañas de concientización, capacitación para los educadores y fomentar la participación activa de los estudiantes. Es decir, no solo se trata de castigar el acoso cuando ocurre, sino de construir una cultura escolar donde simplemente no tenga cabida. Exactamente, se trata de crear una cultura de respeto donde los estudiantes se sientan seguros y valorados. Me gusta esa visión. Pero, siendo realistas, a veces, a pesar de los esfuerzos, los incidentes ocurren. ¿Qué propone el protocolo para esos casos? ¿Cómo se asegura de que se atiendan de manera adecuada? Aquí entra el segundo pilar, la atención. Y el documento es muy específico sobre los pasos a seguir. ¿Cuáles son esos pasos? Se habla de detección, notificación, intervención Ah. y seguimiento. Es un proceso claro y estructurado para responder a los incidentes de acoso de manera efectiva y proteger a las víctimas. Es decir, no se queden buenas intenciones, sino que establece un procedimiento concreto. Así es. Y la intervención no solo busca detener el acoso en el momento, sino que también incluye medidas de apoyo para la víctima. Y ojo, también estrategias para corregir el comportamiento del acosador. Es muy importante ese punto, porque a veces se olvida que el acosador también necesita ayuda. No se trata solo de castigarlo, sino de entender por qué actúa así y darle herramientas para cambiar. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde entra el tercer pilar, la no repetición. ¿Qué implica la no repetición? Simplemente evitar que el mismo incidente vuelva a ocurrir. Va más allá. Se trata de implementar estrategias para prevenir futuros incidentes de acoso y garantizar un entorno escolar seguro e inclusivo a largo plazo. Entonces no se trata solo de apagar incendios,
sino de crear un ambiente donde el acoso no tenga cabida. Exactamente. Y para lograrlo, el documento enfatiza la colaboración entre todos los actores de la comunidad educativa, Claro. autoridades, personal escolar, estudiantes. Ajá, familias. Esto no es algo que los maestros o la dirección pueden resolver solos. Necesitan la participación de todos. Podríamos repasar los roles específicos que el documento asigna a cada actor. Por supuesto. Empecemos con las IELTS, las autoridades educativas locales. ¿Cuál es su función en este esquema? Las IELTS son clave. Ellas son las responsables de adaptar el protocolo a los contextos locales y asegurar su correcta implementación. No es modelo único para todo el país. Se reconoce la diversidad de las realidades escolares en México. Tiene sentido. Cada región, cada escuela tiene sus propias dinámicas. Exacto. Y por eso las IELTS juegan un papel crucial en la contextualización del protocolo. Luego tenemos al personal escolar, que incluye ya a maestros, directores, personal administrativos, etc. ¿Qué se espera de ellos? Su responsabilidad es enorme. Deben crear un ambiente escolar seguro, identificar y reportar incidentes de acoso, intervenir de manera apropiada y, por supuesto, brindar apoyo a las víctimas. Es un trabajo complejo, que requiere mucha sensibilidad y preparación. Y no podemos olvidar a los estudiantes. ¿Cuál es su rol en este proceso? Los estudiantes son protagonistas, no solo espectadores. El documento los anima a tomar un papel activo en la prevención del acoso, reportar incidentes y, sobre todo, apoyarse mutuamente. Es decir, se les empodera para que sean parte de la solución. ¿Y las familias? ¿Cómo se integran en este esquema? Las familias tienen un papel fundamental. Se espera que trabajen en conjunto con las escuelas para abordar el acoso, brindar apoyo a sus hijos y, por supuesto, enseñarles la importancia del respeto y la tolerancia en el hogar. Es una visión integral, donde todos tienen un rol que jugar. Pero, más allá de los roles, ¿hay algún aspecto específico del protocolo que te llame la atención? Algo que lo haga realmente innovador o proactivo. Sí, hay varios puntos que me parecen destacables. Por ejemplo, el uso de las prácticas restaurativas. Ah, interesante. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? ¿Qué son las prácticas restaurativas? ¿Y cómo se aplican al acoso escolar? Claro. Las prácticas restaurativas son un enfoque que busca, reparar el daño causado por el acoso. No solo castigar al acosador. Se trata de facilitar un diálogo entre la víctima y el acosador, y la comunidad afectada, claro, para llegar a una solución que satisfaga a todas las partes. Suena como un enfoque mucho más constructivo que simplemente imponer un castigo. ¿Y cómo se fomenta esta cultura de diálogo y reparación en las escuelas? Bueno, el documento enfatiza la importancia de la formación continua. Para los educadores, se busca que los maestros y directivos estén constantemente actualizados sobre las mejores prácticas para prevenir e intervenir en casos de acoso escolar y que tengan las herramientas necesarias para implementar las prácticas restaurativas. Es decir, no se trata solo de un protocolo escrito, sino que se acompaña de un proceso de capacitación constante. Exactamente. Se reconoce que el acoso escolar es un problema complejo, que requiere una respuesta integral y en constante evolución. Y para asegurar la correcta aplicación del protocolo en cada escuela, se propone la creación de un cuerpo colegiado. Un cuerpo colegiado, ¿qué es eso? Es un grupo formado por personal de la escuela, representantes de los estudiantes y, en algunos casos, miembros de la comunidad. Su función es supervisar la implementación del protocolo, analizar casos específicos y proponer soluciones adaptadas a las necesidades de la escuela. Me gusta la idea de que no sea solo un documento que se quede en un cajón, sino que haya un grupo dedicado a darle vida, adaptarlo a la realidad de cada escuela. Sí, la idea es que sea un proceso dinámico, participativo y en constante mejora. Y para eso, el documento también destaca la importancia de la recolección y análisis de datos. ¿Datos sobre el acoso escolar? ¿Para qué? Los datos son esenciales para monitorear el progreso, identificar áreas de mejora y, en general, tener una visión más clara del problema. Si no sabemos dónde están las fallas, no podemos corregirlas. Es cierto, la información es poder. Y hablando de información, me llama la atención que el documento dedica una sección completa al ciberacoso. Claro, el ciberacoso es una forma de acoso cada vez más frecuente y, por lo tanto, requiere una atención especial. ¿Y qué medidas específicas se proponen para abordarlo? El documento propone un enfoque preventivo, que incluye campañas para promover la alfabetización digital y la seguridad en línea desde la educación preescolar. Increíble. También se establecen estrategias para responder a incidentes de ciberacoso, como la colaboración con las plataformas online para eliminar contenido dañino. Es interesante que se empiece tan temprano, desde preescolar con la educación digital, porque el acceso a Internet y las redes sociales es cada vez más temprano. Sí, es fundamental preparar a los niños y niñas para navegar al mundo digital de forma segura y responsable.
Y el documento no se queda solo en el ámbito escolar. También enfatiza la importancia de la colaboración interinstitucional. ¿A qué te refieres con colaboración interinstitucional? Me refiero a la necesidad de que las escuelas trabajen en conjunto con otras instituciones, como los servicios de salud, las fuerzas del orden y las agencias de protección infantil. Claro, porque el acoso escolar muchas veces tiene consecuencias, que va más allá de las paredes de la escuela. Exactamente. Las víctimas de acoso pueden necesitar apoyo psicológico o médico, y en algunos casos puede ser necesario involucrar a las autoridades para garantizar su seguridad. Por eso es crucial que las escuelas tengan una red de apoyo sólida. Es una visión muy completa. Se reconoce que el acoso escolar es un problema complejo, que requiere una respuesta coordinada de toda la sociedad. Y hablando de respuestas coordinadas, ¿qué pasa con la responsabilidad de cada actor en este protocolo? Mencionaste que todos tienen un rol que jugar, pero me gustaría profundizar un poco más en eso. ¿Qué se espera, por ejemplo, de las familias? Las familias son fundamentales en este proceso. El documento las llama a involucrarse activamente en la prevención del acoso, a estar atentas a las señales y a trabajar en conjunto con la escuela para abordar cualquier situación que surja. Es decir, no se trata solo de delegar la responsabilidad a la escuela, sino de asumir un rol activo en la educación de sus hijos, en valores como el respeto y la empatía. Exactamente. La educación en casa es fundamental para construir una cultura de paz y no violencia. Y esto, por supuesto, también aplica a otros espacios donde los niños interactúan. Como las redes sociales. Hablando de redes sociales, recordemos que el ciberacoso es una realidad cada vez más presente en la vida de los niños y adolescentes. ¿Qué medidas específicas se contemplan en el protocolo para abordar este problema? El documento hace hincapié en la necesidad de promover la ciudadanía digital responsable. ¿Qué significa eso en la práctica? Se trata de educar a los niños y jóvenes sobre el uso responsable de las tecnologías, enseñarles a identificar y prevenir el ciberacoso y a buscar ayuda si son víctimas o testigos de este tipo de violencia. Es decir, no se trata solo de prohibir o controlar el acceso a Internet, sino de darles las herramientas para que puedan navegar en el mundo digital de forma segura y responsable. Exactamente. Y para ello, la colaboración entre la escuela, la familia y las plataformas digitales es fundamental. Claro, porque al final, el objetivo es crear un entorno seguro y protector para los niños y jóvenes, tanto en el mundo físico como en el digital. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se asegura el documento de que todas estas medidas, tan bien planteadas en teoría, se lleven a la práctica de manera efectiva? Ahí es donde entran en juego varios elementos que ya hemos mencionado, como la formación continua para los educadores, la creación de los cuerpos colegiados en las escuelas y el uso de datos para monitorear el progreso. Pero hay un elemento adicional que me parece fundamental. Un elemento adicional que me parece fundamental es la participación de la comunidad en general. Claro, porque el acoso escolar no es un problema que se limita a las aulas, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Exactamente. Si queremos erradicar el acoso escolar, necesitamos un cambio cultural profundo, un cambio que promueva el respeto, la empatía y la tolerancia desde la familia, la comunidad y los medios de comunicación. Es decir, el protocolo es una herramienta importante, pero no es suficiente por sí solo. Necesitamos un compromiso de todos para construir una sociedad más justa y equitativa, donde la violencia no tenga cabida. Totalmente de acuerdo. Y este documento, aunque se centra en el ámbito escolar, es un paso importante en esa dirección. Sin duda, porque al final, lo que buscamos es crear un entorno donde todos los niños y niñas puedan desarrollarse plenamente, libres de violencia y con la seguridad de que son valorados y respetados. Y eso solo se logra con el esfuerzo conjunto de todos, familias, escuelas, autoridades y sociedad en general. Es una tarea que nos compete a todos. Bueno, hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos analizado en detalle este nuevo protocolo para combatir el acoso escolar en México, desde su base legal y su enfoque holístico.